Hace ya un siglo, casi un siglo, el intelectual francés René Guénon decía que la modernidad era toda ella una gran crisis. Es decir, que el propio concepto crisis define a la propia modernidad. La propia modernidad, sin embargo, hoy se concibe como la única realidad. Entendemos que lo moderno es lo que hay y no hay otra posibilidad. Punto. Sin más. Esa es la mentalidad general en Occidente, obviamente. Se podría decir que en todo el mundo, hasta cierto punto, pero desde luego en Occidente. Entonces, llama la atención que dentro de esta mentalidad aparezca con tanto interés, suscitando tanto interés para el público, una obra como la de Emmanuel Todd, el famoso profetizador de la caída de la Unión Soviética, que ahora profetiza, bueno, digamos que esto es como el que predijo que después del miércoles sería jueves, ¿no? A estas alturas, profetizar la derrota de Occidente, el colapso de Occidente, pues bueno, no puede tener gran mérito realmente, excepto que estemos imbuidos por eso que decíamos ahora, que es que la modernidad es lo único que existe. En ese caso, ese pensamiento es revolucionario, porque digamos que atenta contra la propia vida. Es decir, solo existe esto. En caso de que esto colapse, entonces colapsa la vida junto con él. Esto es lo que, a nuestro entender, debe entenderse acerca de la gran expectación que está levantando este libro de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente. La derrota de Occidente ciertamente se está produciendo, pero lleva produciéndose mucho tiempo. Las cosas empezaron en realidad hace décadas, pero de manera definitiva con la guerra en Siria. Aquello fue un antes y un después. La entrada, en concreto, de Rusia en la guerra de Siria, en la guerra contra el famoso ISIS, fue un antes y un después definitivo. Entonces, vamos a buscar nuestras notas. Entonces, necesitamos hacer llamada a una cuestión que tratamos en este canal de manera bastante detallada en su momento, que fue el asunto Prigozhin. Nosotros lo denominamos así, asunto Prigozhin. Ese asunto, aquí dijimos en su momento que era una gran maskirovka, es decir, que el propio gobierno ruso, o quien está detrás de él, había implementado toda esta gran escenificación en torno a Prigozhin con la finalidad de deshacerse de elementos internos, topos, por llamarlo de algún modo, elementos eh, digamos, que podrían entorpecer el normal funcionamiento de la operación militar especial y con ello precipitar la eventual caída de Rusia. Entonces el asunto Prigozhin, lejos de haberse aclarado, está todavía pendiente de aclararse. Hay que tener en cuenta que se produjo la detención que informamos aquí de Ivanov, un importante miembro del Ministerio de Defensa ruso, y ayer mismo se anunciaba la detención de otro importante personaje dentro del Ministerio de Defensa ruso, Kuznetsov. Hay que también tener en cuenta que el que ahora mismo Putin ha nombrado como asesor suyo tuvo relación estrecha, o más o menos estrecha, vaya, con Prigozhin, y que tuvo cierta importancia en todo aquel asunto. Hay que tener todas estas cuestiones bien claras, porque esta confrontación mundial que estamos teniendo y que supuestamente el señor Todd está analizando adecuadamente, va mucho más allá de lo que normalmente se suele entender. Esto es una cuestión en realidad urgente, una cuestión que debe ser tratada de manera urgente, puesto que, a nuestro entender, lo que está por venir es algo inimaginablemente malo, pero necesitamos ir paso a paso a ver si conseguimos que se pueda entender. Entonces, si tenemos en mente el asunto Prigozhin, ya podemos abordar mejor la figura del nuevo ministro de Defensa ruso, Belousov. Belousov apeló a la tradición, sin embargo, es un modernizador, es decir, es alguien que lo que hace, de hecho, lo acaba de declarar, acaba de salir en TASS, sus propias declaraciones, lo que pretende es modernizar básicamente
el Ministerio de Defensa ruso y las capacidades militares rusas. Sin embargo, apela a la tradición. Parece haber una contradicción en esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ocurre que obviamente detrás de Rusia tenemos, y además sin ninguna duda, tenemos una fuerza, vamos a llamarle así, una fuerza que aboga por la tradición, pero que además hace de eso, de ese abogar por la tradición, su razón de ser y comprende que esto es lo que le da la vida a Rusia. Retengamos esto y sigamos viendo la cuestión. ¿Qué está pasando en Kharkov y qué persigue Rusia con este avance en el este de Ucrania? Ya lo dijimos aquí también, ya lo saben. No es cuestión de decir lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. No, es una cuestión de comprender las cosas, que es lo que estamos intentando ahora. Y entonces dijimos que habría una ofensiva rusa, obvia, una ofensiva rusa, y que esta ofensiva obviamente tendría que llevar el frente hasta el Dnieper, por razones de pura lógica. Eventualmente se produciría un nuevo asedio de Kiev, pero esta vez sería un auténtico asedio, no como la primera vez, y eventualmente también se vería obligada a Ucrania a ceder Odessa y zonas aledañas a Transnistria, quién sabe cuánto más. Si tenemos esto en consideración paso a paso, veremos que Estados Unidos juega en Ucrania toda su razón de ser, toda su vida, como dijimos. Hay que entender que si detrás de Rusia hay una fuerza que considera que su razón de ser, su vida, es volver a la tradición, volver a los valores tradicionales, sin por ello desechar los aspectos técnicos de la modernidad, los aspectos positivos, por así decir, de la modernidad, tenemos que en el otro bando ocurre lo mismo, pero a la inversa. Entonces, la fuerza que está detrás de Blinken, la fuerza que está detrás de Biden, la fuerza que está detrás de Occidente, de la OTAN, ¿qué es o qué significa? ¿Cuál es su vida, digamos? Está claro que su vida, la razón de ser, su razón existencial, si prefieren llamarlo así, es poder extorsionar al resto del mundo, poder disponer de los recursos del resto del mundo. ¿Para hacer qué? Para llevar a cabo su mesianismo, para poder llevar a cabo su mesianismo sobre la base de que ellos son elegidos, es decir, son la élite por excelencia, y que el proyecto moderno es el único proyecto. Entonces, tenemos que en el mundo actual, en la mentalidad en la que todos estamos educados, que todos fuimos educados, la modernidad no es una crisis. La modernidad es la vida misma. No se puede vivir sin modernidad. Esta es la noción. Esto, por desgracia, no está siendo comprendido. Y al no estar siendo comprendido, esto produce efectos políticos. Produce efectos a nivel político en los que lo que normalmente se suele entender como líderes. Los líderes occidentales. Al producir esos efectos, estos líderes lo que van a buscar es la necesaria extorsión sobre el resto del mundo, la necesaria explotación, la necesaria gestión de recursos sobre el resto del mundo para mantener viva esa razón de ser existencial. Porque no se concibe otro tipo de vida, no se concibe otra manera de vivir. Y esto, por desgracia, no hay forma de hacérselo entender a la gente, con lo cual esto nos está empujando cada vez más hacia un desastre inimaginable, como decíamos en el vídeo anterior. Bueno, ¿cómo se puede representar esto? De manera que quizá se entienda. Pues ahí lo tienen. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la expresión a nivel artístico de lo que es a día de hoy Occidente, la cultura occidental? Esa razón de ser existencial, ¿cómo se expresa? Lo tienen en pantalla. Se expresa, o mejor dicho, expresa la vida con la muerte. Hay una necesidad intrínseca dentro de Occidente de la
sociedad occidental, la cultura occidental, hay una necesidad intrínseca de hacer homenaje a la muerte, homenaje al aspecto siniestro de la existencia. Y esto no está siendo comprendido. Es algo que va más allá de los aspectos morbosos, del llamar la atención de manera fácil para poder vender. Es algo que va mucho más allá de eso. Es una necesidad intrínseca de hacer culto a la muerte, como significando vida, atención, porque es en el propio ejercicio siniestro de una representación infernal. En ese mismo ejercicio se comprende que está la razón de ser de la vida misma. Y esto es a todos los niveles. No pensemos que esto es sencillamente una cosa de aficionados a la música o aficionados a esto o lo otro. No. Esto es lo que ha hecho, de hecho, que llame tanto la atención el libro de Emmanuel Todd. Es una atracción morbosa por la muerte, la destrucción, el caos. Hay una atracción morbosa. ¿Y con qué razón o con qué objetivo? Como afirmación de la vida. ¿Por qué? Porque la modernidad no ha comprendido lo que este señor, este intelectual francés de hace un siglo, expresaba de forma clara y concisa. La modernidad, ella misma, es una crisis y no puede ser otra cosa. Es decir, es una reacción, es un golpe, una lucha, una revolución constante, pero no puede generar nada bueno, nada real, nada auténtico, nada que merezca la pena vivir. Entonces, estamos viviendo las etapas finales del mundo occidental, tal y como hemos tratado de expresarlo aquí tantas veces, ¿verdad? Estamos viviendo que por lo demás inevitable, tendencia al consenso, ese Internet, esas redes sociales, esa necesaria sugestión, beber en esa sugestión para llenarse, para realizarse incluso, identificarse, obtener identidad con ello. Todos esos elementos de lo único que hablan es de esto que hemos expuesto aquí. Estamos ante un proyecto fallido, un proyecto que no puede dar como resultado nada que sea bueno, sino lo que se ve en pantalla. Una monstruosidad infernal, un destino predeterminado que solo puede desarrollar los aspectos más bajos, los aspectos satánicos, si le quieren llamar así, más destructivos, y que obviamente no pueden llevar a nada bueno. Entonces es bajo esta lupa, es bajo esta luz que debemos comprender por qué aparece en escena el señor Belousov. Es obvio que las élites rusas, es decir, aquellos que están haciendo el esfuerzo intelectual para tratar de traer una opción alternativa al mundo, es obvio que esta gente ha comprendido las cosas de este modo que expresamos aquí. Visto desde este punto de vista, es obvio que tanto los chinos como los iraníes, etcétera, están tratando, insistimos, de traer una alternativa al mundo, una alternativa que no implique la destrucción. Porque no olvidemos que dentro del proyecto moderno, el mesianismo moderno, ese paraíso al revés, esa Jerusalén celeste de la que por lo demás han sido explícitos en Estados Unidos al hablarnos de ello, implica una destrucción inimaginable. Esto es algo público, no es nada extraño que estemos diciendo aquí. Entonces, es obvio que los rusos, los chinos, etcétera, comprenden que es necesario mover ficha con mucho cuidado para tratar de hacer que esa destrucción se quede limitada al mundo más puramente occidental. Y en ese mundo occidental, en el que se va a quedar limitada esta cosa, va a ser la gente, los propios occidentales, los ciudadanos, o como sea que le quieran llamar, los que van a tener la última palabra.
Y de momento la palabra es hágase. ¿Hágase el qué? Bueno, ahí lo tienen. El señor Blinken, ¿a qué ha ido a Kiev? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el gran plan en todo esto? Recordemos que esto podría haberse terminado fácilmente aceptando las ofertas que todavía sigue haciendo Rusia para llegar a un acuerdo negociado sobre esta cuestión. ¿Se está haciendo? No, se está haciendo todo lo contrario. Se está buscando que no haya negociación posible. Nada más, lo dejamos ahí, no insistimos más. Sencillamente, como siempre, como hacemos siempre, esto es una invitación a la reflexión, una reflexión necesaria. Si insistimos tanto en esto es porque es realmente necesario. No se está haciendo. No se está yendo más allá de los aspectos puramente logísticos o, en el mejor de los casos, estratégicos de esta guerra. Pero hay algo mucho más profundo que todo eso. Es la razón de ser del mundo en el que vivimos. Un mundo que no funciona. Una modernidad que ha fracasado. Una modernidad que siempre nos dijeron que no iba a traer nueva guerra y que está trayendo nueva guerra. Y además a niveles jamás vistos. Hoy mismo haremos una clase del curso de proyecto educativo y trataremos la gramática. Dentro de estas clases estamos también profundizando en estas cuestiones. De hecho, es el aspecto más profundo de lo que hacemos en este canal. Si quieren formar parte del curso, ya saben, tienen que hacerse miembros de Geopolítica Actual en el nivel de estudios tradicionales y así podrán acceder al curso, todas las clases que se han hecho hasta ahora y las que están por venir. Será como siempre a las 9 en directo, hora de Madrid, a las 9 de la noche, hora de Madrid. Así que nada más, los dejamos con la reflexión necesaria. Estos vídeos, ya saben, están enlazados con los anteriores, vean los anteriores, reflexionen por ustedes mismos y ustedes dirán qué es lo que significa realmente este, ahora de repente famosísimo libro de Emmanuel Todd y este concepto de la derrota de Occidente. Como si la derrota de Occidente no lleve ocurriendo desde hace como mínimo décadas. Eso como mínimo. Lo dicho, muchas gracias por adelantado, por todo su apoyo y muy cordiales saludos.